Muy bien, pues ya tenemos aquí con nosotros al director Joan Dioné y el actor Batista Le Caplin. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a el Tour de Cine Hola, Francés. Hola, hola, hola a todas. Hola, ¿qué tal? hola para todos. ¿Qué tal? Pues bueno, muchas gracias por su tiempo, chicos, por estar aquí. Y pues vamos a empezar entonces directo con las preguntas de nuestros compañeros de la prensa. Voy a empezar con Gabriel Avilés para Grita Radio. Él tiene dos preguntas para cada uno de ustedes. Entonces me voy a ir una por una para que no vayamos perdiendo el hilo. Entonces la primera pregunta es para Joan. Para generar una camaradería genuina entre los miembros de la Sí. compañía teatral, organizaste noches de juego previo al rodaje de la película. ¿De qué manera estos juegos fortalecieron los vínculos entre los actores y entre sus personajes? Bah, je pense que ça a bien fonctionné parce que Pues yo creo que fue algo que il y a des funcionó gens bien. qui me disent que Hay le mucha plus fort gente de que leur film justamente me dice que uno de los puntos fuertes de la ce película sentiment de es camaraderie este sentimiento, esta assez fort. impresión de C'était camaradería de vraiment, la que me siento muy orgulloso. c'était vraiment une idée Yo creo que quand fue j'ai écrit le realmente dialogue, una idea importante cuando escribí la faire película, el decirme c'est que aussi très important de está créer bien y es bueno de vivre en troupe, narrar d'adapter aussi au théâtre una historia, pero también et narrar la solidaridad en el teatro o c'est en vrai donde que sea, la j'ai solidaridad a organisé secas. notamment une soirée Y entonces yo sur le organicé jeu una velada de avec juegos toutes les actrices et les acteurs qui con étaient todas dans las l'équipe actrices y pour qu'on los puisse actores que se estaban connaître parce qu'il y en avait certains en qui ne les avaient pas esta encore. Baptiste par compañía exemple, caníbal, que se llama Caníbal. Alison Eliès ne Batisto, se por connaissaient ejemplo, pas. Les autres, on les Alison connaissait un peu, Eliès donc no se on faisait un peu conocían. mieux. Con los Et le otros yo jeu ya se había joue très trabajado simple un en poco fait. y los C'est conocía. autour d'un apéro, il y El avait un juego fue muy saladier avec des bouts de sencillo. papier Había et aperitivos y sur les en una papiers, les ensaladera questions, había il fallait répondre avec papelitos. son personnage. Et En donc una c'était ensaladera había preguntas, pero había comment que vous êtes responder rencontrés, Coralie et siendo Serge. Vous pouvez nous el raconter personaje. Por la première fois que ejemplo, vous êtes rencontrés. Voilà, Coralie y est-ce que Serge, tu ¿cómo se et conocieron? Baptiste, ¿Nos par puedes exemple. hablar de la Stéphane, primera si tu peux vez? nous dire, Stéphane, la fameuse fois où tu as Stefan, eu un trou que era dans Batiste, pero que dans telle su personaje se pièce et tu llamaba Stefan. improvisais. ¿Cómo le Et on a hiciste beaucoup rigolé cuando d'ailleurs ce soir-là. de Et je pronto crois que hubo una c'était assez important, laguna je en tal pense, obra y pour créer tuviste en que fait improvisar? Todo eso une fue sensation, importante, creo, para voilà, un esprit crear de una troupe. Je trouve que c'est important sensación de de vivre ces equipo, choses un ensemble. espíritu de Donc equipo. c'était à refaire. Je pense que Yo merci creo que es beaucoup de parfaire importante aussi des activités. Je pense que ça pourrait tener être la intéressant cosa, que tu nous tener la racontes impresión de que hacemos un escape algo game, pardon, pour juntos. marketing. Je sais pas ce que tu en penses. Yo creo que la próxima vez también tendríamos que hacer eso, ¿no? Un Là, oui, je trouvais que escape game o un c'était karting, intéressant no en tout sé qué cas opinas tú de eso, de pero créer des souvenirs. Voilà. yo creo que sí, es importante crear Claro, recuerdos claro, y comunes. también como para que se viera más real, ¿no? Esa camaradería entre pues una tropa de actores en la vida real en una película y la tropa de actores de teatro que están personificando, ¿no? Pues la segunda pregunta es para Batiste. ¿Qué similitudes encontraste entre el personaje de Stefan y tú mientras estudiabas su papel? Il y en a beaucoup, notamment sur Bueno, des choses tenemos muchas semejanzas, dans mon personnage. sobre todo con respecto a la desdicha J'étais amorosa un amoureux de mi incompris personaje. Yo dès fui toute un jeune et enamorado après 23 ans, incomprendido desde los 12 hasta los je me suis ouvert 22 o vers 23 ans, 23 años. à partir de 23 ça a évolué. Mais Bueno, a partir de los 23 las cosas touché par le cambiaron, pero personnage de Stéphane. Tu disais qu'il y este a personaje me conmovió qui est mucho. effectivement quelqu'un qui Este, pense qu'il n'est pas aimé à sa esta juste persona que piensa que valeur, no lo ou du aprecian a moins su il n'est justo pas aimé au valor, niveau des attentes qu'il a no, professionnellement et sentimentalement. no es Moi personnellement, ça amado a pu ni être mon cas profesionalmente ni pendant une sentimentalmente. période. Et Yo sentimentalement, también, ça a été le cas. Ouais. J'étais très amoureux de filles incluso profesionalmente, no era muy apreciado y me très enamoraba touché de par chicas que no se enamoraban de le mí. parcours du personnage de Entonces me Stéphane. sentía Ça muy fait partie conmovido por el recorrido de de un ce personaje côté como de mon source Stefan, comme ça. J'avais que beaucoup se va d'empathie hundiendo en la, pour des en la comportements comme ça. mentira. Yo tenía mucha empatía porque sabía por qué estaba Et voilà, mintiendo. c'est une des nombreuses choses qui m'a plu dans le personnage de Y Stéphane. esa fue una de las cosas que me gustaron en mi personaje de Stefan. Muchísimas gracias. Otra para Joan. Grabar durante el Festival de Aviñón puede ser algo retador, pero a la vez muy vigorizante.
¿Cómo ayudó el ambiente del festival para generar o evocar las emociones correctas en cada escena de la película? Euh, eh bien, déjà, on n'a pas tourné tant que ça Bueno, pendant para le festival. empezar, no filmamos On n'a pas tanto tourné tant que como ça pendant le parece festival. Au durante final, el on a tourné que festival. 2 jours et demi, Al final solo ce qui filmamos même 2 días y comporte le medio, court-métrage, parce que je me lo souviens cual que es más corto le incluso que el court-métrage, on l'a tourné cortometraje, 5 jours porque et en demi el au cortometraje festival. habíamos Mais en filmado fait, c'est surtout grâce habíamos à rodado toute 5 días y medio durante el l'équipe, festival, pero de hecho notamment fue gracias a mi equipo, l'équipe déco en qui a fait particular à recréer le festival, el, alors qu'il y avait personne, el avec equipo des affiches ECO qu'on a créées, que des affiches qu'on a retravaillées. C'est recreó grâce aux el musiciens du festival. festival Ya qui cuando étaient ya no venus estaba el festival sur les ahí, parades pour conservaron los recréer en fait carteles, cette ambiance. lo hicimos con Donc, 250 et ce qui est chouette extras, d'ailleurs, c'est que quand on recreamos todo regarde el le film, même nous, ambiente. on n'arrive pas trop à savoir si Incluso vraiment ce qui se nosotros passe pendant cuando vemos le la festival ou hors película, festival, ya no c'est nos c'est damos important. cuenta Donc, qué fue lo que se je filmó trouve que c'est bien realmente travaillé. durante el Donc, festival y je qué es dirais lo que surtout no, que lo que fue c'est actuado. surtout grâce à mon équipe Eso muestra que et el à equipo l'association trabajó muy bien. que ça a été tourné vraiment pendant le festival El parce qu'au equipo final, on a da tourné 2 jours et realmente demi. la impresión de que se filmó durante el festival, pero en realidad Muy al bien, final gracias solo por lo ese filmamos ahí dato. durante dos Una días y más medio. para Batista. Stefan me parece un romántico empedernido. ¿Qué clase de música crees que habría usado para dedicar o compartir con Fanny para conquistarla? Ah, alors c'est une excellente question parce que je l'ai dit à Johan il n'y a Excelente pas longtemps. pregunta. J'avais entendu ça Justamente le dije a Joan il avait fait hace no mucho Monte Cristo. Il a fait sa que playlist. Il a fait hicieron sa playlist. esto Et donc hicieron la playlist je para el suis allé de Conde de Paris à Avignon en Montecristo. voiture Y yo fui de et j'ai París a écouté la Aviñón playlist en même avant coche le y film escuché la et pendant. playlist antes de la Et j'ai película y fait durante la toute une película playlist de e hice chansons toda una un playlist peu de romantiques, canciones on un va dire. poco Il y avait románticas. du Cigarette After Había Sex que j'ai beaucoup écouté, c'est un Cigarette groupe After anglais. Sex, Il que y avait me aussi encantó, de ese très belles grupo me chansons encanta, d'Oasis. y también Et canciones je preciosas me de suis mis dans Oasis, ce mood-là, y dans me ce mood puse en ese mood. ils arrivent bientôt en Amérique, ils arrivent bientôt en Amérique du Sud. Allez, Espero c'était mon que concert, c'était todos très ellos cool. lleguen pronto a América Latina. Et donc, je me Y su suis fait concierto en Londres, playlist y que j'ai me écoutée, hice una playlist que et ça m'a escuché, beaucoup aidé. Mais je suis quelqu'un de me foncièrement ayudó plus. mucho, aunque yo creo que yo esencialmente, en el Normalement, fondo, assez soy romantique, parce que j'ai toujours été bastante quelqu'un d'assez romántico. romantique. Mais Me j'aime encantan beaucoup las dans les comedias moments románticas, de mou, des moments de blues, pero les me gens qui disent gusta en los j'aime bien momentos quand ça va de pas, je blues, mets une de chanson tristeza, un peu joviale pour la me booster. música. Moi, j'aime Hay bien gente que me accompagner dice, mon humeur yo avec la cuando estoy musique. triste pongo Et música ça, alegre, pero ça yo, a m'aide mí beaucoup. no, a Et mí ça me me permet d'aller gusta mieux après. acompañar la tristeza con música Voilà, il que faut écouter esté en sintonía con I esa Think About tristeza. You Baby de Cigarettes After Sex, notamment. Por C'est une chanson ejemplo, qui correspond le mieux à no, Stéphane, je pense. la canción que corresponde Me más a encanta, Stefan buenísimo. es una Ok, de Cigarette After Elías Sex. Leonardo de Cinéfilos en Apuros nos dice, el fútbol es un idioma universal en nuestros tiempos, más aún cuando se trata de la Champions League. También es una excusa para contar historias. Aquí lo vemos con la teatralidad de una puesta en escena. Tengo que hacer la pregunta básica. ¿Por qué Arsenal y por qué la playera de Patrick Vieira? Mm. Déjà parce qu'on sentait Bueno, para qu'Arsenal empezar, allait au porque moins en sentíamos que demi-finale. Arsenal iba a llegar por lo menos a semifinales. Alors pour plusieurs choses. Bueno, por En varias fait, il razones. se trouve De que hecho, resulta que le, le costume de el, Stéphane, quand il joue Master s'incruste, el c'est un vestuario de maillot de Stefan foot rouge. es una camiseta Il se roja. trouve aussi que Y lorsqu'il resulta también que monte sur scène cuando pour jouer le entra Cid, el escenario c'est le para même code de actuar como couleur. el Cid, Il y a le même resulta que code es de el couleur. mismo código de C'était colores, une es manière rojo y pour nous de blanco. dire qu'on n'a Y fue peut-être una pas manera la même passion. para mí de Parce qu'en decir, fait, tal vez no tenemos la misma camiseta, pero sí tenemos la misma pasión. No importa la camiseta, hay que hacer las cosas con el corazón. D'ailleurs, Stéphane met Y autant de hecho, d'importance Stefan le à da jouer tanta Master s'incruste importancia qu'à a actuar en Mi hermana se Garder la face, incrustas, mais su quand il monte verdadera sur obra de scène teatro, que et qu'il
a actuar para conservar su dignidad. Pero cuando entra en escena para actuar como el Cid y cruza la mirada de Fanny, hay algo que sucede y él interpreta a Rodrigo con pasión, con todo el corazón. Y es también lo que hace en su otra obra de teatro, que se llama Mi hermana se incrusta. Y entonces lo raro es que la camiseta de Mi hermana se incrusta se parece al traje de Rodrigo. Ya tenía el vestuario del Cid, que tenía estos tonos un poco ocres, blanco y rojo. Entonces dije, bueno, al final funciona muy bien este color. Y Vieira, ¿por qué? Porque porque es una institución, de Arsenal, hubiera podido poner a Thierry Henry, o a lo mejor algún jugador mexicano, Chicharito à Manchester, por ejemplo Chicharito en Manchester, pero no conozco muchos otros jugadores mexicanos. No sé si sienten que respondí a la pregunta. Muy bien, pues vámonos entonces, Rodrigo Peredo de Canal 22. Las comedias románticas francesas tienen un estilo muy distinto al de Hollywood, que buscaban conservar de esa tradición y que querían renovar. Bah, c'est marrant parce que j'ai pas moi la sensation qu'on Es fasse. curioso porque a mí no me da, yo no tengo esta sensación de que hagamos algo muy diferente. Bueno, hay un estilo británico, sí es cierto. En Europa las comedias románticas británicas con Hugh Grant, por ejemplo, han marcado un giro en las comedias románticas, pero en Francia lo que a la gente le gustó con esta película es que no ha habido tantos estos últimos años, las comedias románticas se han perdido un poco, pero no sé si hay realmente un estilo francés. No sé, pero por lo menos lo que a mí me gustan las comedias románticas francesas o anglosajonas es cuando se filma el pudor de los personajes. Tal vez en las comedias románticas norteamericanas se tiene tendencia a filmar más bien la excentricidad o las grandes declaraciones de amor. Y es cierto que a mí lo que me gusta es justamente lo no dicho, cuando se tiene miedo de hacer algo, cuando se prefiere a veces no decir nada. Eso es lo que a mí me gusta. Ese es el tipo de personajes que me gustan. Entonces creo que si yo tuviera que escribir otra vez una comedia romántica, yo creo que yo intentaría conservar eso que es bastante francesa a final de cuentas, me parece. ¿No? ¿Tú qué opinas? A nosotros nos encantaron las películas de Cédric Clapiche, que es otra generación, pero él no ha vuelto a hacer comedias románticas desde su fase con Romain Duris. Cuando ves el personaje de los personajes de Romain Duris en las películas de Clapiche, es un personaje bastante introvertido. Y bueno, yo también tenía una referencia, una película que es romántica, pero que habla también de los estereotipos, del desprecio social y de todos estos estereotipos que aplicamos a las personas, que es la película que se llama El gusto de los demás de Agnès Bacrui. No sé si la vieron, pero si no la han visto, yo creo que es una referencia. Es la referencia. Súper bien. Bien sûr. Repito los nombres. Le goût des autres, El gusto de los otros, escrito y realizado por Agnès Jaoui y Jean-Pierre Bacry. Agnès Jaoui y Jean-Pierre Bacry, que son genios. Eso no es el título, soy yo quien lo dice. Bien, vámonos con Israel Araujo de Butaca Unife. Joan, ¿cómo te sientes de dirigir tu primer largometraje y que además es una comedia? ¿Cómo te describes a ti mismo como director? ¿Eres un director de comedias? C'est une bonne question, je ne sais pas. Buena pregunta, pero no sé. Alors,
quand j'ai écrit le film, Cuando yo escribí la película, je me suis dit que j'allais d'abord raconter une yo me histoire, dije, une histoire d'amour, bueno, en primer lugar voy a contar una d'amitié, historia de amor, et je crois que la una comédie est historia de arrivée amistad, après, y creo que la comedia llegó después, parce que j'aime bien faire passer porque des a mí me messages sur gusta un ton de transmitir jolie, mensajes en este tono de provoquer risa. les émotions chez les Me gens, gusta notamment le rire, provocar emociones en la gente, en particular la risa, porque très noble, et puis je crois que j'aime bien me faire rire parece les algo gens. muy noble y creo que me gusta hacer reír a los demás desde que soy niño. Je suis pas forcément fan. El humor por el humor C'est no super quand soy on tan trouve fan, pero me l'univers gusta du personnage. cuando encontramos el universo del Ça, je personaje trouve que c'est très intéressant. y el Moi, lado personnellement, Stéphane n'a pas cómico de autant cada fait rire personaje. que le El personaje de Stéphane Stefan ou no le hace personnage reír de la misma manera Salem, que el personaje que yo pardon, interpreto Lies Salem. o el personaje de Je crois Serge que la comédie a interpretado besoin por du Lies Salem. fait Yo creo que d'aimer la les comedia personnages, viene d'aimer leurs défauts et de s'amuser avec del ça. amor por los Mais je ne personajes sais pas si je me suis dit qu'il y el fallait amor absolument que je también fasse por rire sus des gens. defectos. Je pense que, oh, si, je crois Pero yo no me dije, no, tengo que hacer reír a la gente. O tal vez sí, no sé, no sé. Si soy del todo honesto, sí, bueno, sí, sí es cierto, soy un realista, un cineasta de comedia, no sé. Pero esta es mi primera película, entonces no sé, a lo mejor después me dan ganas de hacer cosas más dramáticas, pero en todo caso me gusta la ternura en las películas, me gusta cuando se ríe, cuando se llora. En este caso intenté hacer reír, vamos a ver qué pasa después. Muchas gracias. Para Baptiste, el personaje de Stefan vive entre la verdad y la mentira, jugando con su identidad frente a Fanny. ¿Tú mismo te has dejado llevar por una mentira para impresionar a alguien que te gusta? Oui, oui, j'ai clairement menti dans mon adolescence. C'était plus par souci Sí, d'intégration, parce claramente, que sobre todo en mi je changeais adolescencia. de collège et j'allais Quería integrarme, yo cambiaba de escuelas, iba a catapulté dans une école très loin de chez moi internados, avec de des collègues pronto qui me connaissaient llegaba a pas. secundarias Et lejos de donc, mi casa oui, con j'ai pu personas que no conocía. agrémenter Y quelques entonces trucs, sí, qui étaient un peu faux. ah, Là, mon cousin, embellecí il algunas connaissait mon cousin. anécdotas o Mon decía, cousin, c'est un mi vérificateur primo de conoce a mariage. quién sabe quién. Ouais, j'ai Hablaba un mucho cousin qui, de mi voilà, qui a des disque trucs primo. incroyables, Y complètement sí, sí tengo C'était un plus par primo, souci pero d'intégration yo hacía que le et oui, pasaran oui, cosas en amont, j'ai increíbles. voulu un peu Y era sobre todo para integrarme y être plus beau et romantique en el amor yo quería qu'il ser avait vu más bello y notamment le film romántico Sex de lo que Intention era. Había visto avec Johnny esta Depp et película de Mr. Poon. Sex Oui, Intention enfin, me con demandez pas de les plaire, j'y arriverai pas. Mais je Witherspoon. sais qu'à la fin Bueno, je sais qu'il avait un journal intime et qu'à la sé fin du que film, tenía un diario íntimo y al il met final la de main la sur son journal película intime et on le voit et on voit que le mec se ve est romantique como et tout. Et je me souviens que j'en avais écrit un faux se dans ve mon este cahier diario et je l'avais y genre se ve replié como dans le cartable de la fille era avec qui un j'étais en couple. romántico. Y yo J'avais había mis faux escrito dessus. también un diario J'écrivais des bouts de poèmes romantiques falso y lo dejé al final en la mochila de la chica que me et donc gustaba j'avais voulu me y donner un peu cette fingía confidence-là que parce que j'étais había très réservé escrito et que j'avais pas confiance poesías, en moi et etcétera. que Claro, yo era muy c'était reservado, un no choix un tenía petit peu confianza en mí voilà, je mismo préférais faire des mensonges, y raconter prefería des trucs un peu mentir y faux contar plutôt que de cosas un passer à poco jouer des fleurs falsas ou en quoi. vez de Je voulais a pas empezar a fumar o tomar cervezas porque me daban un poco de asco. Muy bien, gracias. Vámonos con Miguel Vázquez de Acotación Itinerante. Más allá de la comedia, la película también aborda la precariedad laboral de los artistas. ¿Qué buscabas transmitir sobre la vida detrás del escenario? Euh, déjà, Bueno, para la empezar, solidarité la qui solidaridad. peut exister La solidaridad que puede actrices et existir acteurs, entre surtout actrices y dans le théâtre. actores, sobre todo en el Je dis teatro. surtout dans le théâtre parce que Digo moi sobre todo en el teatro j'ai porque fait yo 10 ans de théâtre, donc hice 10 je connais teatro bien durante ce 10 milieu et años c'est vrai y que j'ai rencontré conozco des bien gens ese medio y es cierto que très conocí solidaires personas les uns avec les autres en increíbles y général. somos muy solidarios unos con otros, Et lorsqu'on part sur un projet porque en théâtral, general cuando hay ça una nous arrive de compañía tourner le teatral même spectacle y pendant tenemos 5 ans. un proyecto, bueno, por ejemplo, yo
Actué en la misma obra durante 5 años, varias temporadas. Veía a las mismas personas 2 o 3 veces por semana y nos íbamos de gira, actuábamos todas las noches. Entonces realmente se vuelve como nuestra familia. Yo tenía ganas de hablar de eso y también de que a veces no nos damos cuenta hasta qué punto es es un trabajo que exige humildad. Es decir, que incluso si no hay más que 4 personas en la sala, esas 4 personas tienen que sentir que valió la pena que pagaran su boleto de entrada. Me parece muy noble, por ejemplo, tener que actuar en una escuela textos clásicos. Y había alumnos que no nos ponían atención o veían su teléfono, pero nosotros teníamos que actuar como si nuestra vida se fuera en ello. Y en Aviñón, por ejemplo, hay 1500 espectáculos y hay que darle a la gente las ganas de vernos. Incluso si solo hay 2 o 3 personas, a menudo esto financieramente es una pérdida. Pero ¿por qué lo hace la gente? Pues lo hace por amor del teatro, por amor del texto, por la actuación. Creo que esto lo quería decir, sigue siendo un oficio apasionado. A veces este puede ser un peso que cargamos, pero también a veces es nuestro motor, es lo que nos hace vivir, es lo que nos hace sentir cosas. Creo que yo tenía ganas de contar todo esto. No sé cuántos actores y actrices hay en Francia, pero creo que los conocidos representan tal vez un 2% de todos los actores. Entonces la idea era narrar la vida de del 98% Vámonos restante. con José Juan de Ávila de Milenio, On que nos passe à dice, José Juan de Ávila hablando de de obras Milenio qui nous clásicas, dit, El en Cid es parlant una de obra clásica thèmes de classiques, Corneille, una le Cid tragicomedia. est Más allá de la anécdota de que el personaje usurpa el rol en su intento de seducir, ¿cómo asumen o incorporan el gran teatro clásico francés como director y actor para lograr los objetivos de la película? ¿Y qué importancia tiene para ustedes como creadores retomar una obra clásica, aún de manera tangencial, para un público joven que ya no lee o no va al teatro clásico? Ben, c'est justement pour leur dire que dans les textes classiques, dans le théâtre classique, pues es il y a tout. justamente para Il y a decirles tous que en les un personnages que vous pouvez retrouver texto dans les séries Netflix. clásico Tous les ya thèmes están sont todos los déjà personajes que ustedes pueden abordés. ver en una serie de C'est Netflix. Ya que ce soit todos los Molière, que ce soit personajes fueron Shakespeare, que ce soit abordados por Corneille. Shakespeare, Molière o En fait, Corneille. je pense même que les scénaristes, avant Yo creo que los d'écrire une histoire, guionistas, je les invite à relire antes de les escribir pièces una parce que historia, tout a été deberían écrit releer merveilleusement bien écrit et piezas, écrit et décrit las aussi. obras Et clásicas, porque donc, ya todo fue pour moi, escrito y ça a une part très descrito. très importante dans le Para film. mí, esto es Parce una que parte muy déjà, parce qu'on importante de on la parle du película, Festival d'Avignon, qu'on parle du porque, Festival bueno, de se habla théâtre, del je trouve Festival ça de intéressant Aviñón, se habla de un certains festival de personnages teatro, ressemblent à y me parecía des importante que personnages qui algunos ont été personajes se écrits par parecieran des grands a auteurs. Si personajes je que prends fueron l'exemple descritos por de grandes Serge, autores. par exemple, Si tomo el le ejemplo de Serge, metteur por en scène, comment ça ejemplo, s'incruste. el que Moi, je me suis actúa el raconté papel qu'il del avait dès le début director le de personnage de teatro Molière. de Mi hermana se Il peut incrusta, être, yo il est avare, pensé, tiene que donc tener c'était todos possible. los defectos de las obras de Molière. Tiene que ser Il est un avaro, petit peu roublard, un claro, petit le peu comme dans falta Sapin. el Le dinero, personnage de Stéphane, ça peut être aussi le es tueur d'Étienne, parce qu'il essaye es un poquito como el burgués gentilhombre, socialement d'être un petit peu au-dessus. Enfin voilà, je me suis raconté plein de choses. tiene Dans la la scène, sensación de ser un des poco Dansins, superior a los où demás. vous avez le personnage de David qui commence à dire Y que tenemos el ça, c'est pas personaje de du théâtre, David que que ça ne peut empieza a pas decir esto no es exister. teatro, esto no C'est debería clairement existir, inspiré du misanthrope, esto claramente, parce que y esto claramente se inspira en el le voisin qui porte misántropo. le nom
Cuando Célimène con los cortesanos se divierte burlándose un poco de todos. De hecho, yo no inventé nada. A mí me parecía interesante que de vez en cuando hubiera también algo clásico mezclado con diálogos muy, muy modernos. Y por supuesto, si esto le da a la gente ganas de leer, maravilloso. Si no, vamos a tener que adaptar todas las obras en Netflix. Vamos a tener mucho trabajo. No sé si Perfecto, respondí muchísimas bien gracias. a su pregunta. Última pregunta de Dernière Gabriela Vilés para Grita Radio. Baptiste Stefan es un artista con deseos de explorar todas sus facetas actorales. ¿Qué tipo de personajes crees que le gustaría interpretar o cuál crees que sería su papel soñado? Pour Stéphane? Waouh, alors ça, c'est une très bonne question que je ne m'étais pas posée. Excelente pregunta, nunca me la había hecho. C'est une très bonne question. Il faudrait faire un truc un peu niche, mais en même temps qui plaise à du monde. Yo creo que querría hacer algo que fuera un poco como de nicho, pero que también gustara a todo mundo, J'ai envie qu'il fasse Ryan Gosling dans Drive. que hiciera Parce como qu'il y a un truc un un peu personaje de Drive. osé, à la base, Drive, c'était un gros film américain. Drive era una película, una gran película norteamericana de millones de dólares y creo que querían hacer una gran película de un juego de video, pero no tenían presupuesto y entonces dijeron, bueno, esta es la película. Ouais, le film c'était Driver ou Driven. La película era Driver o Driven y Drive es algo derivado de esto y se fue algo independiente que llegó a Cannes y obtuvo el premio a la puesta en escena con uno de mis actores preferidos y creo que ahí hay algo que pasa por a través, por distintas emociones. Hay una violencia en él que es a veces extrema, pero también una historia de amor sublime. Y yo creo que ese es el papel que le corresponderían bien a Stefan, Drôle en plus parce un qu'il a pas beaucoup papel de en dialogue dans Drive. ce film en plus. Exact. Ah oui. Ça paraît pas Pero facile. en esa película no hay muchos diálogos. Exacto, parece fácil de Muy actuar, pero bien, no pues es bueno, fácil. con eso terminamos las preguntas de la prensa. Me gustaría pedirles a los dos, a Joan y Baptiste, que por favor nos dediquen un saludo para el público mexicano, para el público del Tour de Cine Francés en esta 29ª edición. Y pues bueno, invitarlos a que vean esta película, Rodrigo Enamorado, Avignon, en las salas en el Tour de Cine Francés. Avec grand plaisir. Ah, il faut qu'on dise ça. D'accord. 29e tour du cinéma français. Très bien. Eh ben, Hola a bonjour. todas. Non, hola a todos. Hola a todos. On recommence. Pardon. Hola a Otra todos. vez, otra vez. Hola a todos. Alors voici Johan Dionnet, Hola. Aquí, réalisateur du film aquí Avignon. tienen Voici a Baptiste Joan Lecaplain, Dionnet, l'acteur qui director joue de Rodrigo Enamorado, y aquí tienen a Baptiste Lecaplain, el actor que interpreta a Stefan. Bienvenidos a la edición 29 del Tour de Cine Francés, del Tour de Cine Francés. Estamos muy contentos de que la película haya sido seleccionada. Esperamos que les guste. Y nos parece que el título es muy hermoso en español. Rodrigo Enamorado. Non, c'est Rodrigo. Rodrigo Enamorado. Voilà, c'est ça. Ma belle-sœur est mexicaine. Donc, Mi cuñada es mexicana, Paola es mexicana. Entonces, bueno, tengo sangre mexicana indirecta. Es cierto. Y ella me preguntó cuál era el título en español. Yo se lo voy a decir. Por favor, vayan a ver la película. México es un país magnífico. Tienen Oui, pour vous, c'est un mardi. una calidez increíble, así que les va a gustar el ambiente de Aviñón. Para ustedes va a ser un martes cualquiera. Muchas gracias por su apoyo y muchas gracias por todas sus preguntas. Y gracias a mis fans y gracias a la traductora.
Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Nos vemos pronto. Avec plaisir. À bientôt. Hasta pronto.